es profesora de historia, abogada, trabajó durante 14 años en la justicia, fue abogada del Registro Nacional de Armas, fue concejal de Pilar en el periodo 2007-2011, fue candidata a intendente por Pilar, que es el lugar donde reside, en el 2011, fue secretaria de Educación en Pilar en el periodo 2015 al 2017, diputada nacional para el periodo 2017-2021. Así que bueno, para nosotros es un placer y hoy el tema, como habíamos dicho, es autoritarismo o república, así que estamos todos prestos a escucharte, Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto verte, oírte. Esta es la manera que tenemos hoy de conectarnos, de estar cerca de los que queremos, de nuestros afectos y de todos aquellos que quieren estar en contacto con nosotros. Así que un beso a Miguel también, que lo vi al principio. Bueno, obvio, estamos acá y, y hoy es una situación especial la que atraviesa nuestro país y el mundo, ¿no? Es decir, es la primera vez tal vez que tan, de manera tan abarcativa nos toca a todos los ciudadanos del mundo atravesar una situación similar. Pero bueno, nosotros tenemos una realidad política distinta a lo que pasa en otras partes del mundo. Obviamente que no es el único lugar en el mundo donde se puede hablar de un sistema que tiende al autoritarismo, porque ayer lo leíamos en el Diario de la Nación, que mayoritariamente en América Latina, la mayoría de los gobiernos han aprovechado la pandemia para relajar las medidas de control que se ejercen sobre los ejecutivos y para ir hacia una, podríamos llamarle, democraduras, que serían las dictaduras de los elegidos, la democracia de los elegidos, pero son las dictaduras de los elegidos, porque obviamente es democracia porque han sido elegidos por el voto popular, pero se han transformado en dictaduras de los elegidos al ejercer el poder de una manera que nos muestra a todas luces una crisis de representación que hay. Y prueba de ello es esto último que hemos transitado por esta semana, una reforma, la pretensión de una reforma judicial, el envío al Congreso de una reforma judicial totalmente desligada de la realidad, totalmente desligada de la realidad. Estamos atravesando la peor crisis argentina social, con niveles de pobreza que nunca hemos tenido, la peor crisis laboral, con la cantidad de desempleos que va a generar desgraciadamente esta pandemia, la peor crisis económica, porque todo el sector productivo se ha visto perjudicado a lo largo de esta cuarentena tan extensa como ninguna en el mundo. Y sin perjuicio de ello, el presidente manda una reforma judicial de la cual va a ser necesaria una infraestructura edilicia para abarcar los más de 94 juzgados en el interior, pero además para cubrir los cargos de jueces, fiscales, defensores y empleados que van a necesitar estos juzgados. Yo les recuerdo a ustedes que las remuneraciones en la administración de la justicia son las más altas en toda la administración pública. Es decir, que un gasto excesivo de recursos económicos y humanos en medio de una pandemia, en medio de la negociación de una deuda, donde le estamos diciendo a nuestros acreedores no tenemos plata para pagar, pero parece que tenemos plata para expropiar Vicentín, para crear una justicia enorme en sus dimensiones, y equivocados de la realidad. ¿Y por qué digo equivocados de la realidad? Porque por supuesto que las encuestas dan que la justicia es de las instituciones más despreciadas o más descalificadas o con menos ponderaciones por parte de la ciudadanía. Pero la gente no está pidiendo una reforma judicial, la gente está pidiendo justicia. Y cuando el pueblo pide justicia, no está pidiendo una reforma de la magnitud de la que se está pretendiendo con esta, que es solamente para el fuero federal. No hablemos de todos los otros fueros de la justicia, solamente para el fuero federal. Entonces, parecería que tenemos un presidente que no se da cuenta que hoy nuestros niños, nuestros jóvenes no están teniendo clase, porque solo 1 de cada 5 niños y jóvenes en la Argentina tiene buena conectividad o tiene una computadora en su casa.
Entonces no le estamos dando las herramientas a nuestros niños y nuestros jóvenes para poder salir adelante el día de mañana con una educación de calidad que los ponga a todos. Se ha dicho siempre que la educación es igualitaria, en el sentido de que nos pone a todos en una misma línea de partida. Y no pasa eso en la Argentina, porque no llegamos en esta pandemia y en esta sistema de educación a distancia, que yo creo que ha llegado para quedarse, en el sentido de que estimo que por la realidad mundial, pandemias como estas vamos a tener nuevamente, seguramente vamos a tener. Y tenemos que tener los recursos aceitados y los mecanismos lo más ágiles posibles para poder dar respuestas. Y parecería ser que hoy la educación a distancia no está dando las respuestas. Y no es culpa de los docentes, que con ahínco, con amor, con una dedicación amorosa, han continuado haciendo su tarea, doblemente, ¿no? Porque es capacitarse para algo para lo que no estaban acostumbrados. Pero si no pueden llegar a esos hogares, porque esos niños no tienen o la computadora o la conexión, como pasa en el interior profundo de nuestra Argentina, donde no es una realidad el 4G como puede ser en Buenos Aires o en sectores del AMBA. Entonces, que el presidente no magnifique esto, que el presidente no magnifique que necesitamos una reforma laboral que le pueda permitir a empleadores y empleados poder mantener sus puestos de trabajo, que necesitamos una reforma tributaria que pueda hacer más oxigenada la billetera de los contribuyentes argentinos que están excesivamente exprimidos por la presión tributaria, una de las más altas en el mundo que tiene la Argentina. Entonces, señor presidente, yo le pregunto a usted, es decir, ¿qué película necesitamos? Otras cosas ahora. Yo no digo que no haga falta tal vez una reforma judicial, que no es esta para mí no es esta, porque si estamos diciendo que la justicia es lenta, no es porque haya menos jueces, es porque la cantidad de instancias de apelación que hay en el proceso hace que los procesos duren 20 años. Entonces lo que tenemos que fijarnos es cómo mejoramos el proceso. Durante el gobierno de Cambiemos se dictó la ley del arrepentido, la ley de fragancia, la ley de responsabilidad penal de las empresas y el programa de protección de testigos. Esas herramientas le dieron a los jueces mayores posibilidades para poder avanzar en los distintos juicios. Pero obviamente todos los juicios se atascan si yo tengo la posibilidad, y soy un abogado chicanero, de permanentemente estar apelando las decisiones de un juez. Para que ustedes comparen, y termino con esto para no aburrirlos con el tema de la justicia, en el mismo proceso, en Chile, vos podés apelar únicamente una vez, que es cuando se dictó sentencia. Es decir, si no te gusta lo que dictaminó el juez, podés apelar y entonces va a una instancia superior a revisar el fallo del juez de primera instancia. Eso pasa en Chile. Nosotros, que tenemos una cultura muy similar a la chilena, tenemos un proceso donde vos podés apelar si el juez te procesó. Si el juez decidió elevar tu juicio al tribunal oral, que no hay sentencia, la de sentencia la va a dictar el tribunal oral. Después, cuando el tribunal oral dicte la sentencia. Después, cuando en cada una de esas instancias interviene casación para ver si... Entonces, es eterno el juicio. Entonces, tenemos que ver el procedimiento, el proceso, si queremos agilizar la justicia. Y por otro lado, estamos en las puertas ya de que se instale en todo el país el nuevo Código de Procedimiento Penal, que ya se está usando en el noreste argentino, en Salta y Jujuy, que instala lo que se llama el sistema acusatorio. Hoy tenemos el sistema inquisitivo en el resto del país, que pone la investigación en cabeza del juez. A partir de que se instale en todo el país, que estamos a las puertas de ello, el nuevo Código de Procedimiento que cambia el sistema inquisitorio actual por el sistema acusatorio, que pone en cabeza del fiscal la investigación penal. Es decir, a partir de que tengamos el proceso, el sistema acusatorio, son los fiscales los que van a llevar adelante la investigación. Y los jueces estarán para dirimir si el fiscal no se excedió en las pruebas que pretendió, si la defensa actuó conforme a derecho. Para eso va a estar el juez. Entonces lo que necesitamos es más fiscales, no más jueces. Y por otro lado, yo les recuerdo a ustedes, los que peinan canas como yo, se acordarán que en el año 2004, cuando era ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo Vélez, él propuso una reforma judicial del fuero federal, lo mismo que se pretende ahora, buscando que
los juzgados que tienen asiento, que son juzgados nacionales en lo criminal, que tienen asiento en la ciudad de Buenos Aires, que pasaban a dejar de tener competencia, porque la competencia en homicidios y delitos le pasaba esa competencia a los jueces de la ciudad de Buenos Aires, a los jueces de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, eran jueces que iban a quedar con el juzgado, con todo, con pocos temas para tratar. Transformar esos jueces, que es gasto cero, porque son jueces que ya tienen su sueldo, empleados que ya tienen su sueldo, estructura edilicia que ya funciona, a convertirlos en juzgados federales. Entonces, no tenés que nombrar los 23 jueces nuevos que quiere nombrar él como subrogantes, que es nombrarlos a dedo, sin concurso, jueces amigos, obviamente. Entonces, no dejemos que nos metan un elefante en medio de una manada de elefantes para hacernos creer que están haciendo una reforma judicial, cuando en realidad lo que están haciendo es un traje a medida para la presidenta, la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha logrado que su abogado imponga su modelo de reforma judicial por sobre lo que estaba nuevamente trabajando el actual ministro Gustavo Vélez, que buscaba lo que buscó en aquel momento y que porque se peleó con Estiuso, Néstor Kirchner, que tanto se rasgan las vestiduras hoy con el espionaje, entre Gustavo Vélez y Jaime Estiuso, prefirió quedarse con el espionaje, con Jaime Estiuso, y Gustavo Vélez tuvo que huir del país. Entonces, digamos las cosas como son, digamos todo. Yo, por supuesto, si el gobierno de Mauricio Macri cometió irregularidades en el espionaje, que rinda cuentas como cualquiera. Pero también no nos olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner, cuando Bonadío la allanó, le encontró 70 carpetas donde investigaba desde Lilita Carrió hasta Joaquín Morales Solá y hasta distintas personalidades de la cultura. Entonces, digamos todas las cosas como son. Pero los kirchneristas que son muy hábiles y que son, no, la palabra no es más valientes, más atrevidos, diría yo, que nosotros, se animan, no les importa, son desfachatados, dicen cualquier cosa, total, miente que algo queda. Y nosotros, que somos educados, y me gusta como somos, que somos prudentes, que decimos las cosas cuando hay que decirlas, quedamos como eclipsados por esa marabunta de dichos que tiene el kirchnerismo y al cual tenemos que empezar a salir a hacerle frente, porque si no queda la voz de ellos y no está bueno en una democracia que se escuchen nada más que esas voces. Me fui totalmente de tema, Jorge, ¿no? No, porque mira, cuando vos lees todas las preguntas que nos fueron llegando, le fuiste pegando a cada una. Había uno, mira, Bueno. una decía, le fue a cada una, yo te digo la primera, dice, la reforma judicial, o sea, ¿cómo se va a afrontar en el Congreso? Era una, que es parte de lo que estabas diciendo. Es parte de lo que estoy diciendo, pero además lo que no llegué a decir es esta comisión de notables vergonzosa que se ha nombrado. No digo vergonzosa porque no sean personas académicas o con pedigré, pero está muy lindo lo que dice Lilita en un tuit que sacó ayer, ¿no? Que habla de que conocimiento sin límite ético no sirve. Es decir, vos no podés poner una comisión de 11 notables, que no digo que no tengan pergaminos para integrar esa comisión, pero fíjate vos, esta comisión de notables va a proponer reformar la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura. Y esa comisión de notables no la integra ningún, ni actual ni ex integrante de la Corte, del Ministerio Público o del Consejo de la Magistratura. Entonces, si vos no estuviste adentro, ¿cómo sabés cuáles son las partes del funcionamiento de alguno de estos órganos que son las necesarias para modificar? Porque desde afuera todos, permanentemente hay leyes que los modifican, pero evidentemente hay cosas que desconocemos del funcionamiento interno de cada uno de estos órganos, que sería interesante que alguien que lo padeció, que trabajó en cada uno de estos órganos, pueda estar en esa comisión de notables para decir, miren, la verdad, el problema viene por acá, cuando se hacen los juicios a los postulantes a algún cargo de juez, o el problema es en la Corte cuando se tratan determinados temas que se hace un embudo por tal lado, o en el Ministerio Público Fiscal, el vínculo entre el procurador y los fiscales, la autonomía que tienen, no da, lo que sea, pero alguien de adentro va a poder aportar, no digo que vaya a tener la verdad, porque tendrá su mirada, pero podrá aportar algo mucho más que un académico para reformar algo. Y también les digo esto, ¿cómo creen que se sentiría Alberto Fernández si la Corte decide armar una comisión para modificar el Poder Ejecutivo? Raro, muy raro.
que vos quieras modificar la Corte y no consultes o le avises, miren, voy a armar una comisión, me gustaría que alguno de ustedes me diera su opinión o la integrara o me recomendara a alguien para integrarla, para poder ver de qué manera podemos hacer que la Corte fluya mejor. Nada, nada de eso, como nada de eso ocurrió tampoco en consultar a la oposición, porque acá es importante que nos demos cuenta que no es contra el otro, es con el otro que vamos a salir adelante. Por eso es tan necesario construir consensos. ¿Y cómo yo voy a conformar una comisión de notables donde no le doy ninguna participación al espacio que sacó el 41%? No sacó 15, no sacó 10, sacó el 41% de los votos. Entonces, ¿cómo ese espacio no va a tener una silla en esa comisión de notables o alguien a quien recomendar para poder también tener una mirada desde la oposición? Porque lo que ellos decidan, seguramente van a poder aprobarlo por mayoría simple en el Congreso. Lo que no van a poder es aprobar los pliegos de esos jueces que necesitan 2/3 partes en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Acuerdos del Senado. Entonces, seguimos tirando patadas al aire sin darnos cuenta que necesitamos sentarnos en las coincidencias, pararnos en las coincidencias que podamos tener y empezar a achicar diferencias pactándolas, las diferencias, pero es con el otro, no va a ser anulando al otro, ninguneando al otro, invisibilizando al otro, que vamos a encontrar los caminos necesarios para sacar adelante este país que está estancado no de ahora, no del gobierno de Macri, de hace décadas. Entonces es necesario una mirada amplia, una mirada dialoguista, pero dialoguista de verdad. Porque vos no podés decir que tenés diálogo cuando invitás a la oposición a un Zoom para retarla por el comunicado que sacó por la muerte de Fabián Gutiérrez. Eso no es diálogo. Eso es querer chicanear desde una posición de poder. Vos sos el presidente, yo te tengo esperando a vos 50 minutos y cuando aparezco te digo de todo porque me mandaste un comunicado. Nosotros desde la coalición cívica manteniendo la misma postura que tuvimos en el 2009, cuando les recuerdo a ustedes que a Néstor Kirchner había perdido las elecciones de medio término y llamó al diálogo y Florencio Randazzo invitó a un diálogo en la Casa de Gobierno. Y Elisa Carrió dijo, en ese momento existía la coalición cívica que era más amplia, con Patricia Burrich, con Margarita Stolbizer, y Lilita dijo, no corresponde, el lugar del diálogo, si quieren dialogar con nosotros, es el Congreso, a donde no está viniendo el jefe de gabinete, que por la Constitución debería venir una vez por mes. Y no fuimos. Margarita Stolbizer sí fue y rompe con Lilita. Por eso, es importante recordar esto, porque siempre le acusan a Lilita de que rompió con todo. Lilita no rompió. La que decidió romper es Margarita Stolbizer, que decidió ir a un diálogo cuando la líder del espacio había decidido que el lugar del diálogo era el Congreso. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Esta comisión de notables deja de ser notable. ¿Por qué? Porque está viciada desde el origen, porque falta la oposición, porque falta la mirada de expertos de cada uno de esos órganos que se pretende reformar, y porque está en él presente el abogado de la procesada con más causas, que es Cristina de Kirchner, que hoy tiene estancadas sus causas porque la Corte no atiende sus reclamos porque no corresponden, porque la Corte no está para intervenir en el proceso, la Corte está para intervenir en tercera instancia por recurso extraordinario cuando el usuario de la justicia considera que ha sido vulnerada alguna garantía constitucional. Entonces, no corresponde en estas etapas del proceso de Cristina Kirchner que la Corte entienda. Pero bueno, Veraldi quiere que la Corte entienda y por eso se mete con esta comisión para querer modificar la manera de proceder que tiene la Corte. Por eso digo que es un traje hecho a medida, porque que el abogado de la expresidente esté en esta comisión que tiene que diseñar lo que a ella hoy le está molestando, y no habla bien de los integrantes, y además es una provocación, porque que nos lo pongan a Veraldi ahí es una desfachatez, que lo pongan a Arlanián, el abogado de Echegaray, es una desfachatez, porque perfectamente podrían haber puesto a otro, y ellos manejarlos entre las sombras, pero no, nos lo ponen ahí para irritarnos más, para que nos molestemos más. Y bueno, así estamos, muchachos. Claro. Bueno, y en esto la gente, mira, hubo una gran participación que nos decían desde los ciudadanos comunes, ¿no? O sea, dentro de los mensajes dice los ciudadanos comunes. ¿Cómo podemos ayudar en esto? ¿Cómo podemos, o sea, lo otro que planteaban era porque piensan que en el 2021 hasta podrían existir algunas elecciones con fraude. Y dice, ¿cómo podemos desde eso, desde el ciudadano común, cómo podemos participar en la política, Marcela?
Bueno, el ciudadano común está participando mucho y muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo les recuerdo a ustedes que ni bien empezó la pandemia, se dijo que nos íbamos del Mercosur. Y no nos fuimos. Pero no nos fuimos, no porque nosotros desde el Congreso hayamos hecho algo para que no nos vayamos, sino porque nos hicimos oír, pero los que más se hicieron oír son ustedes con sus cacerolas, con sus intervenciones en la página de Change.org, con sus publicaciones en el Facebook, con sus Twitter pegándole a Felipe Solá porque no estaban de acuerdo con que haya que retirarse de Mercosur, con sus distintas publicaciones en Instagram, con sus cartas de lectores. Es decir, ustedes tienen una herramienta muy importante que es la participación ciudadana y lo están haciendo muy bien, porque gracias a ustedes no nos fuimos del Mercosur, gracias a ustedes no se siguieron liberando presos de las cárceles, gracias a ustedes se frenó la desfachatez pretensión de que vinieran los médicos cubanos. Gracias a ustedes no se expropió Vicentín, y ayer dieron de baja el decreto que buscaba su intervención. Entonces, ustedes están teniendo una actividad muy importante, por eso yo los invito a no bajar los brazos. Yo sé que a veces genera mucha desesperanza, que a veces uno lo lee a Oscar Martínez que dice, no, yo después de las PASO del año pasado me di cuenta que este país no tiene destino. Y no es así, muchachos, no es así. En el 2015 le pudimos ganar las elecciones a un gobierno que lo tenía Aníbal Fernández manejando el Ministerio del Interior, que era el que comandaba las elecciones. Y pudimos, y vamos a volver a poder. Pero para eso necesitamos fiscales, pero fiscales no solamente que digan, no, yo voy y fiscalizo, que se formen, que actúen en equipo, que tengan bien aceitada el conocimiento de la norma para que ningún fiscal del Frente de Todos pueda venir a prepotearlo. Y si lo viene a prepotear, que llamen al otro fiscal que está en la otra mesa, que lo conocen porque previamente hicieron equipo en las capacitaciones de fiscales y fueron toda gente que se conocía junta a la misma escuela para poder apoyarse entre ustedes, ya que no se puede usar distintivos, identificarse conociéndose antes de antemano. Entonces hay que tener estrategia y la estrategia es formarse, ser fiscales idóneos, formados, con carácter, y si no tengo el suficiente carácter, saber a quién llamar para cuando a alguien yo no le puedo contestar que venga otro a enfrentarlo. Pero esa es una estrategia. La otra estrategia es para los partidos políticos, es hacer listas con ciudadanos que, que tengan que ver con la población. Me estoy refiriendo a las listas locales. A veces yo sé que en la política muchos quieren llegar a los cargos, no todos, porque en la coalición cívica no somos de los que nos desesperamos por los cargos. Yo siempre recuerdo que en el 2015 yo iba de número opuesto en la lista con Fernando Niembro, después venía yo, y Lilita me llamó y me dijo, mira, Marcela, la verdad que me gustaría darle una interna a Mauricio Macri, porque no está teniendo en agenda temas que nosotros siempre enarbolamos, y necesito que te bajes de esa lista de unidad y vengas a encabezar mi lista de diputados nacionales. No vas a entrar, pero vamos a dar la batalla para instalar estos temas. Y por supuesto, enseguida que Lilita me dijo eso, para mí era un honor acompañarla a ella en su candidatura a presidente, encabecé la lista de diputados sabiendo que no iba a entrar, cuando en la otra tenía el número seguro para entrar. Pero bueno, son las batallas que uno tiene que dar, porque las batallas hay que darlas y el cuerpo hay que ponerlo. Y no es una lucha por un cargo lo que te define como político, es una lucha de ideas, como dice Lilita, el camino es la victoria. Saber que no nos conformamos con esta realidad y seguir luchando, porque ningún país del mundo tiene el gobierno que soñó. Obvio, siempre hay que estar mejorando. Por eso es que uno no puede descansar y decir, bueno, ya ganó el partido que a mí me gusta, listo, no fiscalizo más. Ya. No, uno tiene que estar atento. Fíjense ustedes, nosotros integramos Cambiemos. Y creo que el mayor marcamiento que tuvo Cambiemos fue desde la coalición cívica, que le hicimos el juicio político, pedimos el juicio político a su ministro de Justicia, le recriminamos a Macri cuando quiso nombrar los ministros de la Corte por decreto, denunciamos a Rivas, a Gustavo Arribas, que era el titular de la AFI, y a Magdalani. Es decir, que uno integre un espacio y ese espacio gane, no significa que uno tenga que cerrar los ojos y aceptar cosas con las cuales uno nunca estuvo de acuerdo. Y eso es lo que hicimos y lo que vamos a seguir haciendo. Y está muy bien que así sea, porque unidad, y estamos recontra unidos en Juntos por el Cambio, unidad no es unanimidad. Somos tres partidos distintos. Si no, seríamos el mismo espacio, y no somos el mismo espacio. Está la UCR, que tiene una gran experiencia en territorio, está el PRO, que tiene una gran experiencia en la ciudad, en gestión, y está la coalición cívica, que tiene una gran experiencia en transparencia, en defensa de las instituciones de la República. Bueno, ese conjunto yo Cambiemos. Y ese conjunto es el que tenemos que sostener y mantener unido.
con nuestras diferencias, porque lógicamente tenemos distintas miradas, y los diputados de Juntos por el Cambio, ayer que teníamos la sesión de moratoria, nos llamábamos permanentemente por chat, che, ¿no les parece que tendríamos que votar en contra? ¿No les parece que no, es mejor la abstención? Es decir, estamos permanentemente, porque tenemos distintas miradas, pero queremos actuar cohesionadamente. Entonces, tengan la tranquilidad que Juntos por el Cambio está más unido que nunca, va a seguir unido, vamos a dar la batalla del año que viene y vamos a ganar esa batalla. Porque tenemos que tener estrategias desde ahora, capacitándonos como fiscales. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se nos quedó Marcela. Nos quedamos sin la voz de Marcela. Podemos retomar. Sí, vamos a ver. No es la primera vez. El otro día le pasó que estaba con Majul, que terminó saliendo, tuvieron que ir con un móvil hasta la puerta por dificultades que tenía a nivel local. Vamos a esperar a ver si se va, si se puede volver a sumar. Sí, los porque comentarios. quedaban algunas. Los comentarios de la gente era coincidente con lo que estaba diciendo Marcela. Ahí le hacían una pregunta por ahora, si la retomamos, ver un poco el tema de la moratoria, ¿no? Era interesante saber qué opinaba ella y qué fue lo que pasó ayer con esta definición de la moratoria, pero bueno, creo que es un poco lo que desde la coalición cívica siempre venimos planteando en lo que nos pasa como ciudadanos y qué podemos hacer, y como siempre nosotros que los invitamos a un espacio donde puedan participar, involucrarse y tratar desde la acción ir avanzando frente a estos avasallamientos que vamos teniendo, ¿no? A veces a nivel Marcela nacional. me pide, fíjate que está silenciada, dice. A ver si apareció de nuevo. La debe haber ingresado, espera un segundito. A ver. Pero no la veo conectada. Porque no sé si a eso. Ahí está, ahí le habilito el audio. A ver, Marce, ahora. ¿Ahora sí? Ahí estamos. Otra vez. Pero ¿ustedes me ven o no me ven? Sí, ahora te vemos perfecta. ¿En qué parte los dejé? Te escuchamos. Sobre el final estabas un poco. Ay, se nos va de nuevo, parece. Hola, ¿me escuchan? Te estamos sí, te escuchamos. Quedó ahora. ¿Querés que cierre la cámara? No, dale, ahí está bien. Ahora, por ahora vamos bien, dale. Bueno, no me acuerdo en qué quedó. ¿En dónde quedamos? Estabas en la moratoria ayer también. Bueno, ayer. Había gente que preguntaba por eso, así que si podés un poco. Bueno, justamente, la moratoria de ayer, que obviamente todos queríamos una moratoria porque todos queremos poder ayudar a los argentinos que están con dificultades en medio de una pandemia, y siempre, porque no es la primera moratoria que hay, ha habido otras, es decir, uno busca siempre poder ayudar a aquel argentino que está con dificultades para cumplir sus obligaciones. Pero lo que nosotros entendimos, por eso es que hubo un dictamen de mayoría del Frente de Todos y un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, donde queríamos un premio para el contribuyente cumplidor, porque si no siempre vive a la pepa. Es decir, no pago, hay unos pocos que hacen el esfuerzo por cumplir, y esos pocos que cumplen, le aparece una moratoria y dice, soy el salame, siempre cumplo y para mí nunca hay un premio. Entonces, bueno, logramos y el Frente de Todos nos permitió poder que haya un premio fiscal para aquellos contribuyentes cumplidores. Con lo que no estábamos de acuerdo es con el artículo 11, que permitía por primera vez en la historia de la FIT, en una moratoria, que se incorpore a empresas quebradas en una moratoria. ¿Por qué les explico esto? Como les decía antes, uno quiere ayudar a los argentinos con dificultades, a los argentinos de a pie y a las empresas y pymes que han tenido dificultades para poder cumplir con el Estado. ¿Por qué uno las quiere ayudar? Para que estas empresas no cierren, para que se puedan mantener la cantidad de trabajadores que tienen. Una empresa quebrada está sin actividad. Una empresa quebrada ya no tiene empleados, está en liquidación, está en un concurso, está con el juez de la quiebra, y más en este caso, que la empresa de Cristóbal López no solamente está quebrada,
sino que es una quiebra fraudulenta, con intereses punitorios, con intereses por la moratoria además. Es decir, él a diciembre del 2015 retuvo indebidamente, es decir, no indebidamente porque no los liquidó. Es decir, él es agente de retención con las empresas del juego que tiene y con las empresas de combustible. Vos cada vez que cargabas nafta, él te retenía el impuesto de la nafta, con la obligación, por supuesto, de liquidarlo. Bueno, a diciembre del 2015 no había liquidado 8.000 millones de pesos, que hoy, entre intereses punitorios y demás, se transforman en más de 11.000 millones de pesos, o 17.000, según las cuentas que hagas con el interés que lo hagas. Es decir, ¿qué es lo que logra Cristóbal López con esta que permitan por primera vez incorporarlo en una moratoria a una empresa quebrada? Que no tenga que pagar los punitorios porque elude la acción penal, que solamente deba aquellos 8.000 millones de pesos, pero que además tenga 10 años para pagarlos. Claro. Cristóbal López, que con esos 8.000 millones de pesos que debió haber pagado en su momento, compró C5N, compró medios gráficos, compró radios. Es decir, le estuvimos financiando a los argentinos con nuestros impuestos todas las inversiones que hizo en medios de comunicación. Entonces, indignados, ayer le llenamos la cara de dedos, pero bueno, 130 votaron, es decir, el kirchnerismo son 119, consiguieron 11 votos más, con 130 votos y 121 nosotros, aprobaron ese artículo para el cual nosotros no estábamos de acuerdo, es decir, nosotros todos juntos por el cambio votó en contra, más 5 diputados más que deben haber sido Sarguini y algunos más del espacio de La Baña. Pero bueno, hoy está Cristóbal López posibilitado como nunca en la historia de la FIP, incorporado a una moratoria. Vos como ex secretaria de Educación, porque justo yo te saco de ese tema a otro que Sí. también tocaste, que también supongo que les va a interesar, que era una pregunta que decían, esto lo que hacías referencia sobre la educación pública, ¿cómo ves esto? Porque ya dijiste de la conectividad, de las dificultades, y preguntaban en relación a esto, ¿no? Tanto a cómo seguir con los chicos a nivel de las escuelas, y si había algo que ha hablado a nivel de lo que eran salarios de docentes, o si bien no es un tema que es nacional, porque es un tema provincial sin duda, pero bueno, a ver cómo veías vos desde tu óptica de profesora también. Sí, hay dos temas para hablar en cuanto a esto. Hay alguien que no tienen, hay un rubro, un escalón de la educación que nadie tiene en cuenta, que son los jardines maternales, para empezar, ¿no? Para ir por pasos. Los jardines maternales, cuando las mujeres que tienen hijos en edad de jardín, de guardería, tengan que volver a trabajar, no van a tener dónde dejar a sus hijos, porque están cerrando la gran mayoría. ¿Por qué? Porque un jardín maternal no es ni una pyme, ni está dentro del esquema escolar. Entonces no ha tenido ninguna ayuda del Estado, ninguna. Han continuado pagando alquileres, han continuado pagando sueldos y la mayoría está cerrando. Entonces es un tema para abordar, y lo hemos abordado con la diputada Carla Carrizo y otros de la Secretaría de la Comisión de Educación, pidiéndole al Ejecutivo que tenga en cuenta esta realidad que tiene que ver no solamente con la educación, que son los primeros pasos de educación lúdica que tienen los niños antes de entrar al jardín de infantes oficial, pero además es un sector que tiene que ver con la producción, porque hay muchísimas familias que es donde dejan sus hijos para ya poder cumplir sus tareas esenciales o no, cuando todo vuelva a la normalidad o incluso ahora. Con respecto a la primaria y a la secundaria, estamos en un problema, obviamente, porque el ministro ha dicho que no se va a evaluar. Cuando vos no evaluás, no tenés diagnóstico, por un lado, es decir, no sabés cómo anduvo la cosa, porque si yo no evalúo, no puedo darme cuenta si este sistema de educación a distancia le sirvió o no le sirvió a los educandos. No puedo darme cuenta qué es lo que tengo que corregir para una futura posible pandemia que ocurra nuevamente. Es decir, nosotros tenemos que a partir de esto aprender a estar preparados por si esto vuelve a ocurrir. Ojalá no ocurra, pero si volviese a ocurrir, como yo creo que puede pasar por cómo viene la globalización, tenemos que estar preparados. Entonces tenemos que aprender de los errores. Si no evaluamos, es muy difícil que vos puedas diagnosticar y corregir. Entonces, por un lado eso. Por otro lado tenés lo que dije al principio de la conectividad, ¿no?
Pero además hay un tema en el diseño curricular que tiene que ver con la secundaria, que nosotros tenemos que abordar más allá de la pandemia, a futuro, porque es lo que está pasando hoy. Los jóvenes que ingresan en la universidad, en la mayoría de los casos, el 50% de los que ingresan a la universidad abandonan a mitad de año, es decir, el 50% abandonan. ¿Y por qué abandonan? Porque se frustran. ¿Y por qué se frustran? Porque no hay conectividad entre lo que se enseña en los 2 últimos años de la secundaria con lo que se exige en la facultad. Entonces, nosotros desde una fundación que integro, habíamos hecho una propuesta al ministro Finocchiaro en la última gestión de Cambiemos, y él estaba trabajando en eso, para poder articular la secundaria con la universidad, para evitar esta deserción que hay a mitad de año, en el primer año de la universidad, donde los chicos se dan cuenta que no estoy preparado para esto. Entonces, también, sabiendo que Argentina necesita ingenieros, para poder hacer más cercana la matemática, e inclusive hacer más cercana la carrera de las ingenierías que se estudian, porque te tiran toda la batería en primer año, cuando tal vez lo interesante sería que los primeros años sean atractivos para los chicos, que se sientan cómodos, que van avanzando, y exigirles a medida que vas avanzando en la carrera. Porque si no, ¿quién va? Si en primer año es tan difícil, es lo que me va a tocar en quinto año, te dicen. Entonces todos abandonan. Entonces, creo que hay muchas cosas para articular, pero creo que hay otra cosa que es muy importante, y eso tal vez es más fácil y más fácil de instrumentar, que es poder articular las distintas realidades regionales con los terciarios y con las escuelas técnicas. Nosotros en Pilar lo pudimos hacer porque tenemos un parque industrial el más grande de Argentina y el segundo de Latinoamérica, y pudimos hacer con Josefina Michelini, que estaba en ese momento en la Secretaría de Educación, con Sonia Stegman, con María Rosa Batalla, pudimos articular las necesidades del parque industrial, de las distintas empresas del parque industrial, con los jóvenes de las distintas técnicas que teníamos en el distrito. Ahí vino Gabriel Sanchezini, que en ese momento estaba en el Instituto de Escuelas Técnicas, en el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, y pudimos articular haciendo lo que los empresarios tenían miedo, que no se transformara en una relación encubierta laboral. Es decir, hicimos un convenio con distintas empresas que recibieron a los jóvenes de las escuelas técnicas para hacer sus primeras experiencias laborales, porque es distinto aprender en la escuela que aprender dentro de una empresa, ¿no? Esto fue muy rico y yo lo recomiendo. Pero además, creo yo, y eso lo veíamos la vez pasada con Esteban Bullrich, en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país, deberían articularse distintas escuelas técnicas de acuerdo a la realidad de cada lugar. Por ejemplo, en Jujuy, que estén vinculadas al turismo. En Rosario veíamos la necesidad de periodistas, entonces, bueno, que tengan escuelas técnicas vinculadas al periodismo. En Mendoza con la vendimia, con todo el productor vitivinícola, en el sur con todo el tema del turismo. Es decir, las escuelas agrarias tan necesarias que hay en el interior de nuestra provincia, para que nuestros jóvenes no piensen que la única solución laboral está en Buenos Aires, que puedan tener experiencias laborales en sus distritos, y dejemos de congestionar las ciudades. Hoy a raíz de la pandemia, hay una vuelta al campo. Hay muchas familias que están pensando en irse a vivir afuera de la ciudad, pensando en esto que decía antes, de que es posible que estas pandemias sean recurrentes y es necesario, si va a haber de vuelta cuarentenas, bueno, poder estar en espacios más abiertos, en espacios no encerrados en departamentos. Entonces, es un buen momento también para volver a valorar toda la enseñanza que podemos brindarle a nuestros jóvenes en las escuelas agrarias y vinculadas con la problemática local, para que puedan tener una mejor inserción laboral a posteriori, una decisión de universidad distinta, de acuerdo a la realidad que ya le planteás desde lo local, ya en la escuela secundaria, ¿no? Claro. No, perfecto. Acá hay varias docentes que, mientras que íbamos mirando los mensajes, cuando decías lo de agrarias, que era parte de lo que estabas conversando y lo que ibas diciendo y lo que nos ibas transmitiendo, Marcela, que como todo, realmente muy claro. ¿Me escuchan? Una preguntita para que Porque Miguel se me congeló, vaya. Jorge. ¿Cómo?
No sé si nos escuchás, Marcela. Me parece que ahora se quedó. Me parece que no nos escucha. Vamos a esperar ahora que vuelva, pero de paso si vos, Miguel, vas buscando alguna pregunta más que haya quedado por ahí. Sí, no, Dice que yo me... básicamente coincidían con esto que está diciendo Marcela y un poco llevándolo también a lo que a veces hablamos del tema de adoctrinamiento en las escuelas, ¿no? Cómo se ha ido llevando de alguna manera esto. Fíjate ahí a ver si volvió Marcela. A ver, todavía no. Todavía no. Ahí había una pregunta que vamos a hacerle que estaba relacionada a algo que nos mandaron. Dice, ahí volví. Y está silenciada, dice. Ahí voy. Así que... Ahí la habilito. Sí. Ahí volví. Ahí está, Marcelo. Sí, que ¿Estoy? volviste. Estás de nuevo. Con todo. Estoy. Ahí Con veo, todo. ahí me aparece, porque me van apareciendo los mensajitos así, y puedo leer algunos, no todos, pero ahí vi que Viviana decía que se nivela para abajo, y es verdad, desgraciadamente se nivela para abajo. Por eso es que nosotros desde Juntos por el Cambio propusimos el Instituto de Diagnóstico, de Evaluación y Diagnóstico, que iba a estar comandado por, no me acuerdo el nombre, Duro es el apellido, pero ahora no me sale el nombre, Elena Duro, por Elena Duro, porque lo que buscábamos era eso, es decir, no solamente evaluar a través de las pruebas aprender, como se hizo con mucho éxito en el país, con la gestión de Finocchiaro, sino también evaluar a los docentes. Y evaluar no es castigar, no es que yo evalúo a un docente para decirle, mirá qué mal que tuviste, todo lo contrario, es para poder ayudarlo al docente. Si yo no tengo un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tiene ese docente, que tal vez está más atrasado en las nuevas matemáticas o está más atrasado en las nuevas enseñanzas del conocimiento o la inteligencia emocional. Es decir, yo necesito poder evaluar a ese docente para poder ayudarlo, no para castigarlo. Entonces coincido con Viviana que se nivela para abajo y es necesario que, porque todos los políticos se llenan la boca hablando de la educación. No, una prioridad es la educación, una prioridad es la educación. Pero uno no ve que sea una prioridad la educación, porque no ve que haya políticas que estén apuntadas a querer mejorar la realidad docente. El único, mejor dicho, herramienta o solución que se busca siempre es un aumento de sueldo, como si la única problemática en la educación sea el sueldo de los docentes, que por supuesto que deberían estar mejor pagos y nadie lo niega. Pero si nos vamos a centrar nada más que en el salario docente y no vamos a empezar a pensar en las necesidades que tiene el docente, no solamente salariales, sino de curriculares, de mejorar los institutos de formación docente, de que esos institutos de formación docente y los institutos los institutos técnicos de formación docente tengan que ver con la problemática del lugar y no llevar un instituto, un secundario de escuela técnica en bioquímica en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuando, como bien decía otra por ahí, tendríamos que tener más escuelas agrarias. Entonces, todo eso tiene que ver con la evaluación docente. No es, la evaluación uno siempre identifica con castigo, y no, evaluar es diagnosticar, para poder saber dónde estamos parados, qué es lo que queremos y qué es lo que nos hace falta corregir para poder llegar a donde queremos. No sé si Miguel tiene alguna pregunta más. Yo te digo algo chiquitito que preguntaron, que cómo hacían con las oficinas, esto de las oficinas públicas cerradas y toda la problemática y los juzgados, todo, las dificultades a veces hasta para poder, en lo que era pagar, cuando algún papá no está pagando lo que tiene que pagar, hacer los aportes que tiene que hacer, si hubo alguna movida relacionada con eso, o si crees que eso está encaminado a unos nosotros tuvimos a principio de la pandemia una reunión de comisión que vino el ministro Trota, y él lo que dijo es que lo que sí se iba a establecer era que no hubiera aumento de cuota en los colegios privados, pero que había que que uno no podía desconocer la realidad, que los colegios privados siguen pagando el sueldo a sus docentes. Por más que no vayan a la escuela los docentes, dan clases desde su casa a sus alumnos. El colegio, si tiene que pagar un alquiler, paga el alquiler. Si tiene que seguir pagando el servicio de agua, de luz, lo tiene que seguir pagando. Es decir, no podía haber
que no se pague la cuota. Lo que sí, y eso lo digo yo a título personal, creo yo que esta pandemia nos tiene que dejar como consejo, como experiencia, la necesidad de vincularme con el otro, porque todos en esta pandemia hemos sido golpeados, todos, algunos más que otros, pero todos por algún lado la pandemia te golpeó. Entonces es necesario que intervenga menos el Estado, pero que sí las partes se pongan de acuerdo, pero que se pongan de acuerdo de verdad, que se pongan de acuerdo de corazón, porque seguramente el que tiene un local alquilado no querrá perder el alquiler, pero si yo no te lo puedo pagar porque mi realidad económica cambió, bueno, vos te vas a quedar sin poder alquilar ese local, y porque a todos nos afectó la pandemia, y es mejor que lo alquiles a un menor precio a que te quedes sin alquilarlo. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos de corazón en las partes, en cualquier conflicto económico que haya, para poder solucionarlo llegando al mejor acuerdo. Siempre un mal acuerdo va a ser mejor que un buen juicio. Va a ser mucho más corto y más beneficioso para ambas partes. Entonces, creo que esta pandemia global tiene que sacar lo mejor de nosotros. Tenemos que aprender de esta pandemia, un mundo que estaba viendo en el mes de enero cómo se incendiaban los bosques en Australia que se negaba a hacer caso a las recomendaciones del cambio climático, le costó ver en su tierra los efectos del cambio climático. El Amazonas desbordándose en un Brasil que mira para otro lado en medio de una pandemia. Entonces, los animales que volvieron a los lugares donde antes no transitaban, es decir, hay un reclamo de la tierra hoy, que es el Día de la Pachamama, justamente, está bueno recordarlo, que tenemos que oír. Y yo creo que todos nos hemos acostumbrado, mi marido, por ejemplo, se acostumbró a andar con las camisas arrugadas, porque yo no sé planchar, él tampoco, y la señora que me ayuda en casa no está viniendo, obviamente. Entonces, todos nos hemos acostumbrado. Yo me he acostumbrado a hacer tareas que hacía mucho tiempo que no hacía, porque tenía la suerte de poder tener una persona que me ayudaba en casa. Entonces, bueno, y las he disfrutado. No te voy a decir que me fascinan, pero las he disfrutado. Me ha gustado también hacer. Entonces, creo que todos tenemos que sacar aprendizajes. Nada es eterno, nada es terrible. Como dice ese poema de Sor Juana Inés de la Cruz, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, y la paciencia todo lo aguanta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y creo que hace falta mucho Dios, mucha presencia espiritual, Dios para la religión que cada uno tenga, la creencia que cada uno tenga, hace falta que seamos más espíritu y menos carne, para poder llegar a los corazones de todos y modificar ese corazón que a veces nos hace pensar nada más que en nosotros mismos, cuando sabemos que de acá nos salvamos todos juntos. Nadie se va a salvar solo, nos salvamos todos juntos. Porque si yo me salvo solo y vos te hundís, ¿para qué me sirve estar sola en el mundo si vos no estás? Marcela, realmente creo que tus palabras son espectaculares. Creo que estás dando un cierre anticipado a esta charla que tuvimos, algo espectacular que disfrutamos minuto a minuto. Creo que fue más de lo todavía de lo que esperamos. Creo que supera ampliamente todas las expectativas de todos los que tuvimos. Ahí vos lo vas viendo, desde genia, ídola, así que tienen muchas acepciones lo que has dicho para todos nosotros. Agradecerte tu presencia, sin duda decirle a todos los vecinos de Lomas de Zamora, porque hoy lo que estábamos es un conjunto. Nosotros esta reunión que estamos haciendo hoy contigo, que sos nuestra invitada de honor, la venimos haciendo sábado a sábado a las 5 de la tarde, nos estamos juntando con Miguel como vicepresidente del partido, con Graciela, Mari, todos los chicos que integran el grupo, nos estamos juntando todos los lomenses para escucharnos cuáles son las necesidades y además para escuchar las sugerencias que tiene cada uno de nuestros vecinos, así como terminamos armando ahora sería una base de datos donde se ofrecen trabajos hasta buscar también hacer tareas solidarias con los otros. Así que invitarlos a todos a que se sumen el próximo sábado a las 17, agradecerte a vos infinitamente, agradecerle ahora a Josefina que estuvo
en todo lo que fue preparando esto, junto con Miguel, a las chicas del partido y a todos los compañeros de otros distritos del país que se sumaron, porque saben de la calidad de tu charla de disertación. Y bueno, muchísimas gracias, Marcela, y nos estamos viendo Dios mediante. Bueno, gracias a ustedes. Primero, discúlpenme porque no es Sor Juana Inés de la Cruz, sino Santa Teresa, la de ese poema. Discúlpenme, por favor. Me acabo de dar cuenta. Y no, agradecida yo, Jorge, de que me permitas acercarme con esta herramienta del Zoom que nos acerca a todos y que nos permite estar un rato tomando un café con ustedes y pudiendo abrazarlos de esta manera virtual a la distancia, pero tratando de achicar esta crisis de representatividad que hay hoy en la Argentina y que parece que los políticos están por un lado y los ciudadanos están por el otro, ¿no? Entonces, bueno, tratar de estar cerca de ustedes, comprometida como siempre, como sé que lo estás vos, no solamente con tus pacientes, sino con tus vecinos de Lomas de Zamora, y bueno, estar codo a codo, auxiliando al que le haga falta, dando una palabra de esperanza, y invitarlos yo, haciendo pie en esa pregunta que me hiciste al principio de qué es lo que pueden hacer los ciudadanos, formarnos. Los ciudadanos podemos cada vez formarnos más, para poder estar más alineados con lo que nosotros podemos hacer desde nuestro metro cuadrado para modificar esta Argentina. Por eso yo los quiero invitar a un espacio nuevo que estamos creando, que se llama Renaciendo, Usina de Ciudadanía, que es un espacio plural, independiente, de formación y en formación, para que nosotros podamos, a través de distintos disertantes, la vez pasada estuvieron Sandra Pita, la investigadora del CONICET, y María Luján Rey, una madre del dolor que decidió no conformarse con su realidad y tratar de transformar este país que, pese a que su gran amor, su hijo ya no está en él, bueno, hay una nieta, hay una Argentina que espera que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. El lunes, el que viene, el lunes 10, va a estar José Num, que fue secretario de Cultura durante el gobierno de Néstor Kirchner, un catedrático, una persona muy formada y que tiene mucha experiencia para dar. Y bueno, esto da prueba de que queremos que sea un espacio plural y queremos poder escuchar distintas voces, y poder, desde nuestro lugar, como decía, es un espacio de formación y en formación, porque día a día nos nutrimos de lo que ustedes nos dicen, de los consejos que nos dan, de lo que nos transmiten o los ofrecimientos que hacen para poder ir dando desde ese espacio que es un Zoom los lunes cada 15 días, y poder darles las herramientas a cada uno y nosotros mismos para no bajar los brazos. Tenemos un país maravilloso, sin problemas raciales, sin problemas religiosos, sin fronteras calientes, sin élite políticas, con todos los climas, con un suelo bendecido que tiene que poder ponerse de pie nuevamente. Y lo vamos a poner de pie entre todos, con todos, también con aquel que no piensa como yo, también con él lo vamos a poner de pie. Y para eso es necesario que nos formemos. Entonces, modifiquemos nuestro metro cuadrado, que si modificamos muchos metros cuadrados vamos a ir completando todo el suelo de la Argentina. Les dejo un beso grande, grande, grande de corazón, y bueno, hasta pronto, hasta que nos podamos ver nuevamente. Marcela. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, Marcel. Nos vemos. Gracias Miguel. a todos. No, simplemente de la coalición cívica, agradecerles a toda la participación y bueno, como dijo Jorge, los invitamos el próximo sábado a las 5 de la tarde con la reunión que hacemos siempre para escuchar a los vecinos y poder acercarles nuestro oído para que la gente nos cuente sus inquietudes y sepan siempre que estamos acá junto con la presencia del concejal para tratar de darles a todos los vecinos de Lomas de Zamora una mejor calidad de vida y una ayuda en lo que necesiten. Así que muchas gracias, siempre un placer a Marcela y haber compartido tantas cosas, así que un placer siempre escucharla y muchas gracias a todos. Nos vemos y que sigan todos muy bien. Cuídense mucho. Chao, cuidarse.